Llegó 3 horas antes, abrió la puerta de la habitación y lo que vio destruyó 6 años de mentiras en 10 segundos. Si esta historia ya te está rompiendo el corazón, llorarás al final. Suscríbete, dale a me gusta y quédate conmigo hasta el último segundo. Te prometo que vale cada minuto. El Mercedes clase S negro blindado atravesó la reja de hierro forjado del Palacio Montfort con un chirrido metálico que normalmente tranquilizaba a Maximiliano después de semanas agotadoras negociando tratados comerciales en la capital. Pero hoy, ese sonido familiar no traía ningún consuelo. El duque Maximiliano de Montfort, con sus 42 años de edad y una reputación que lo precedía como el señor de hielo en todos los círculos aristocráticos de la región, conducía con las manos aferradas al volante de cuero italiano con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos como la porcelana de Sèvres que adornaba los salones de su palacio. El traje Armani de 3 piezas en lana merino negra, ese que había mandado hacer a medida en Milán y que costaba más que el salario anual de 5 de sus empleados, estaba arrugado después de 18 horas de viaje sin descanso. Su cabello oscuro, normalmente peinado hacia atrás con precisión militar, caía desordenado sobre su frente, y la sombra de barba de 3 días le daba un aspecto salvaje que contrastaba brutalmente con su habitual imagen impecable de aristócrata refinado. Pero nada de eso importaba. Lo único que ocupaba su mente era la urgencia de llegar a casa, encerrarse en sus aposentos privados y tratar de borrar de su memoria las últimas 24 horas. La reunión con el Consejo Real había sido un desastre monumental. Los ancianos consejeros, con sus túnicas de terciopelo carmesí y sus miradas de desaprobación apenas disimulada, habían presionado durante horas para que Maximiliano finalmente fijara fecha para su compromiso oficial con la condesa Berenice de Valcourt. «El ducado necesita una duquesa», había insistido el conde regente con voz autoritaria que no admitía réplica. «Han pasado 6 años desde la tragedia. Es momento de seguir adelante, excelencia». Berenice había estado allí, sentada en la primera fila con ese vestido de seda verde esmeralda que abrazaba su figura esbelta y realzaba sus ojos color avellana, sonriendo con esa expresión de triunfo apenas contenido que hacía que algo en el estómago de Maximiliano se retorciera incómodo. El camino de grava crujió bajo las llantas Michelin del Mercedes mientras el vehículo se deslizaba hacia el patio principal del palacio. Ese espacio circular de 200 metros de diámetro, pavimentado con adoquines importados de Bélgica, que formaban diseños geométricos perfectos. Las fuentes de mármol de Carrara, traídas directamente de las canteras italianas hace 3 generaciones, brotaban agua cristalina que brillaba bajo el sol de la tarde como diamantes líquidos. Todo en el Palacio Montfort gritaba riqueza ancestral, poder consolidado durante siglos, refinamiento que solo el dinero antiguo podía comprar. Pero para Maximiliano, ese lugar no era más que una tumba dorada, un mausoleo de recuerdos dolorosos donde cada columna corintia, cada vitral emplomado, cada tapiz flamenco le recordaba lo que había perdido. Detuvo el auto con un frenazo más brusco de lo necesario y salió sin siquiera apagar el motor, dejando que uno de los lacayos se encargara. Sus botas de cuero, Salvatore Ferragamo, resonaron contra las escaleras de mármol rosa, mientras subía los 30 escalones que llevaban a la entrada principal, cada paso martillando en su cerebro como el tic-tac de un reloj que contaba las horas que le quedaban de libertad antes de verse atrapado en un matrimonio sin amor, dictado por la conveniencia política y las expectativas sociales. Las puertas macizas de roble se abrieron automáticamente, operadas por servomecanismos ocultos que hacían que el palacio pareciera moverse por arte de magia, y Maximiliano
Atravesó el vestíbulo sin siquiera mirar a los empleados que se inclinaban a su paso, murmurando saludos deferentes que él no registraba. Subió las escaleras hacia el ala privada, esa sección del palacio reservada exclusivamente para la familia ducal, donde las alfombras persas antiguas amortiguaban cada paso y los retratos de sus ancestros lo miraban desde las paredes con expresiones severas que parecían juzgarlo por su debilidad, por su incapacidad de mantener viva la llama que había definido a los Montfort durante 500 años. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. La manera en que Berenice había tocado su brazo durante la cena oficial, con esa familiaridad posesiva que le hacía sentir como una propiedad en lugar de una persona. La forma en que los cortesanos lo miraban con una mezcla de lástima y expectación, esperando ver cuándo finalmente se rendiría y aceptaría su destino. El peso aplastante de las responsabilidades que llevaba sobre los hombros y que parecían multiplicarse cada día. Llegó a la puerta de sus aposentos privados, esa entrada de roble tallado a mano con el escudo de armas de los Montfort grabado en oro de 24 quilates, y empujó las puertas con más fuerza de la necesaria, queriendo solo el silencio, la soledad, la posibilidad de quitarse la máscara de aristócrata indiferente que había perfeccionado durante 6 largos años. Pero cuando las puertas se abrieron completamente, Maximiliano sintió que el mundo se detenía, que el tiempo mismo se congelaba en ese instante imposible. Allí, frente a su cama con dosel de 4 postes tallados en nogal negro y cortinas de terciopelo color burdeos, estaba una joven que no debería estar allí. Una muchacha de no más de 23 años, vestida con el uniforme azul marino simple de las criadas del palacio, ese vestido de algodón barato que contrastaba brutalmente con los lujos que la rodeaban, inclinada sobre sus sábanas de lino egipcio de 800 hilos, mientras las doblaba con movimientos que rozaban lo ritual, como si cada pliegue fuera una forma de oración. Pero eso no era lo que había hecho que el corazón de Maximiliano se detuviera en su pecho. No, lo que lo había paralizado, lo que había hecho que el aire abandonara sus pulmones en un jadeo ahogado, era el objeto que la joven sostenía entre sus manos. Un pañuelo de encaje amarillo pálido. Ese tono específico de amarillo mantequilla que solo existía en un lugar en todo el mundo. El pañuelo de Valentina. El maldito, imposible, inexistente pañuelo de Valentina. La escena era tan surrealista que el cerebro de Maximiliano se negó a procesarla durante varios segundos que parecieron eternos. Sus ojos, esos ojos color gris acero que intimidaban a diplomáticos y hacían temblar a subordinados, parpadearon varias veces como si al hacerlo la visión pudiera desvanecerse y revelar que todo había sido producto de su imaginación agotada. Pero no, la joven seguía allí, real y tangible, y el pañuelo amarillo brillaba bajo la luz dorada del atardecer que entraba por los ventanales de vidrio emplomado, como si estuviera iluminado desde dentro por alguna fuente de luz sobrenatural. La muchacha cantaba. Dios santo, estaba cantando. Una melodía que Maximiliano no había escuchado en 6 años, 3 meses y 16 días. La canción de cuna que Valentina solía tararear mientras paseaba por los jardines del palacio con su vientre hinchado de embarazo. Esa melodía dulce y melancólica que había sido compuesta por su abuela napolitana y que solo ellos dos conocían. Dormí, dormí, bel bambín. Las palabras en italiano flotaban en el aire como fantasmas audibles, y Maximiliano sintió que las piernas casi le fallaban, que tenía que apoyarse contra el marco de la puerta de roble para no desplomarse. La joven manejaba el pañuelo con una reverencia que rozaba lo devocional. Sus dedos, callosos por el trabajo pero sorprendentemente delicados en sus movimientos,
trazaban los patrones de encaje como si estuviera leyendo braille, como si cada nudo y cada vuelta del tejido le contara una historia que solo ella podía escuchar. Doblaba las sábanas con el pañuelo amarillo descansando sobre su hombro, y de vez en cuando lo levantaba para presionarlo contra su mejilla con una ternura que hizo que algo dentro del pecho de Maximiliano, algo que había mantenido congelado durante años, comenzara a agrietarse dolorosamente. El uniforme de la muchacha estaba impecable a pesar de ser claramente de segunda mano, lavado tantas veces que el azul marino original se había descolorido a un tono más suave. Sus zapatos eran negros y prácticos, con las suelas gastadas pero el cuero pulido hasta brillar. Llevaba el cabello de un castaño cálido que capturaba los rayos del sol como si fuera bronce líquido, recogido en un moño simple en la nuca, sin un solo mechón fuera de lugar. No llevaba maquillaje, y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, pequeñas cicatrices, uñas cortas y limpias, la piel ligeramente enrojecida en los nudillos. Todo en ella hablaba de humildad, de trabajo honesto, de una vida vivida lejos de los salones dorados de la aristocracia. Pero lo que realmente captó la atención de Maximiliano, más allá del imposible pañuelo amarillo, más allá de la canción prohibida, fue la expresión en el rostro de la joven. Sus ojos estaban cerrados mientras cantaba, y en su cara había una paz, una serenidad, una especie de amor puro que Maximiliano había olvidado que podía existir. No era la sonrisa calculada de los cortesanos, ni la expresión de falsa compasión que Berenice había perfeccionado. Era genuino, real, como si la simple acción de cuidar esas sábanas, de preservar ese pañuelo, le trajera una alegría profunda que no necesitaba audiencia ni recompensa. El maletín de cuero italiano que Maximiliano había llevado aferrado durante todo el viaje se deslizó de sus dedos entumecidos y golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo que resonó en la habitación como un disparo. La joven se giró bruscamente, sus ojos color miel abriéndose enormemente al ver al duque allí parado, tan temprano, tan inesperadamente. El pañuelo amarillo se escapó de su hombro y flotó hacia el suelo en cámara lenta, girando en el aire como una hoja de otoño, y Maximiliano observó su descenso con una fascinación hipnótica, incapaz de apartar la mirada. «¡Mi señor!», exclamó la joven, y su voz tenía un acento suave que Maximiliano reconoció como propio de las regiones rurales del sur, del ducado, esos pueblos pequeños donde la gente todavía vivía de la agricultura y donde las tradiciones antiguas se mantenían vivas. Cayó inmediatamente de rodillas con una gracia que hablaba de práctica, de incontables horas aprendiendo el protocolo apropiado para dirigirse a la nobleza, y agachó la cabeza tanto que su frente casi tocaba el suelo de mármol. Sus manos temblaban visiblemente mientras recogía el pañuelo amarillo del piso con movimientos torpes por el pánico. Y Maximiliano pudo ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en las comisuras de sus ojos, brillando como pequeños diamantes bajo la luz del atardecer. «Perdóneme, Excelencia, por favor, perdóneme», suplicó la muchacha, y su voz se quebraba con cada palabra, el terror palpable en cada sílaba. No sabía que volvería tan temprano. El mayordomo dijo que no llegaría hasta mañana y las sábanas necesitaban ser cambiadas y yo pensé, Dios mío, pensé que tendría tiempo de terminar antes de que usted... Sus palabras se atropellaban unas con otras, cayendo de sus labios en una cascada desesperada de disculpas y explicaciones que se mezclaban hasta volverse casi incoherentes. Pero Maximiliano no la escuchaba. No podía. Todo su ser, toda su atención estaba concentrada en ese pedazo de tela amarilla que la joven sostenía ahora contra su pecho, como si estuviera tratando de protegerlo, o tal vez de protegerse ella misma con él.
Sus ojos grises se fijaron en el pañuelo con una intensidad que era casi física, como si pudiera atravesar la tela y ver dentro de ella todos los recuerdos que había intentado enterrar durante 6 años interminables. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Maximiliano, y su propia voz le sonó extraña, ronca, como si no la hubiera usado en meses. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, cargadas de una emoción que no sabía cómo nombrar, una mezcla de shock, confusión y algo más profundo y más doloroso que no quería examinar demasiado de cerca. Señaló el pañuelo con un dedo que temblaba ligeramente y se dio cuenta con horror de que sus propias manos estaban sacudiéndose, de que todo su cuerpo vibraba con una tensión que amenazaba con hacerlo estallar. La joven levantó la vista por un instante, solo un segundo fugaz en el que sus ojos color miel se encontraron con los ojos grises de Maximiliano, y en esa fracción de tiempo él vio miedo, sí, pero también algo más: determinación, bondad y una tristeza profunda que no tenía sentido en alguien tan joven. «La pequeña Isabela me lo dio, mi señor», susurró ella, y su voz era tan baja que Maximiliano tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. «Es su tesoro más preciado, lo único que le queda de su madre». El nombre cayó en el silencio de la habitación como una bomba. Isabela, su hija, su pequeña Isabela de 6 años, a quien apenas veía, a quien Berenice le había dicho que era mejor no molestar demasiado porque estaba delicada de salud, porque demasiada emoción podía enfermarla, porque los niños necesitaban rutina y estabilidad, y no la presencia errática de un padre que no sabía cómo tratar con ellos. Isabela, quien según Berenice apenas hablaba, quien se ponía nerviosa en presencia de adultos, quien prefería estar sola en el ala oeste del palacio, donde el sol de la mañana entraba por las ventanas de vidrio emplomado y creaba arcoíris sobre el suelo de mármol. Maximiliano sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies, como si el suelo de mármol de su habitación se hubiera convertido en la cubierta de un barco sacudido por una tormenta. «¿Mi hija te dio eso?», repitió, y esta vez su voz se quebró en la última palabra, rompiéndose como cristal delicado contra piedra. Un nudo se formó en su garganta, apretándose con cada segundo que pasaba, y sintió las lágrimas quemándole los ojos por primera vez en 6 años, 3 meses y 16 días. Desde el funeral, desde ese día gris y lluvioso, cuando habían bajado el ataúd de caoba de Valentina a la tierra fría, y él había jurado que nunca más volvería a llorar, que nunca más permitiría que el dolor lo quebrara. La joven asintió lentamente, todavía de rodillas, todavía temblando, y Maximiliano vio cómo las lágrimas finalmente se desbordaban de sus ojos y rodaban por sus mejillas como pequeños ríos de plata. «Sí, mi señor», confirmó ella con voz apenas audible. «He estado cuidando de la pequeña Isabela por las noches. Las otras criadas me dijeron que no debía, que estaba prohibido acercarse al ala oeste sin permiso de la condesa Berenice, pero yo escuchaba llorar a la niña y no podía simplemente ignorarlo». Su voz ganó fuerza mientras hablaba, como si al confesar su transgresión sintiera que ya no tenía nada que perder. «Lloraba todas las noches, mi señor. Sollozaba tan fuerte que podía escucharla desde el otro lado del palacio. Y cuando finalmente reuní el valor para desobedecer y entrar a verla, la encontré». La mente de Maximiliano voló hacia atrás en el tiempo, como si alguien hubiera presionado un botón en su cerebro y todas las defensas que había construido cuidadosamente durante años se desmoronaran en un instante. De repente, no estaba en su habitación mirando a una criada desconocida, sino 7 años atrás, en esos jardines del palacio que solían brillar con vida y color,
caminando de la mano con Valentina, mientras ella acariciaba su vientre hinchado de 8 meses de embarazo con una ternura que lo hacía sentir que el mundo era un lugar seguro y hermoso. Valentina había sido una mujer extraordinaria, diferente a todas las damas aristocráticas que Maximiliano había conocido en los círculos sociales de alta sociedad. Hija de un conde menor de origen napolitano, había llegado al ducado acompañando a su padre en una misión diplomática cuando Maximiliano tenía 28 años y acababa de heredar el título tras la muerte prematura de su propio padre. La había visto por primera vez en el baile de gala de 1900 primavera, vestida con un traje de seda color marfil que contrastaba con su cabello negro azabache y sus ojos oscuros como la noche italiana. Pero lo que lo había cautivado no fue su belleza, sino la forma en que reía con una carcajada sincera y cristalina que llenaba toda la sala, sin preocuparse por el protocolo que dictaba que las damas de la nobleza debían reír con delicadeza detrás de sus abanicos de encaje. Valentina reía con todo el cuerpo, con los ojos brillando y la cabeza echada hacia atrás. Y Maximiliano había sentido que su corazón congelado por años de educación aristocrática estricta se derretía un poco con cada nota de esa risa. Se habían casado 6 meses después, en una ceremonia que había sido la sensación de toda la temporada social. El palacio había sido decorado con miles de rosas blancas importadas de los jardines reales de Versalles, y Valentina había caminado por el pasillo de la capilla ducal con un vestido de encaje veneciano que había tardado 12 costureras 6 meses en completar. Maximiliano recordaba cómo le temblaban las manos cuando le colocó el anillo de oro blanco con incrustaciones de diamantes en el dedo, cómo había tenido que parpadear rápidamente para disipar las lágrimas cuando ella le había sonreído con esa sonrisa que lo hacía sentir que finalmente había encontrado su hogar. Los primeros 5 años de matrimonio habían sido perfectos en una manera que Maximiliano no sabía que existía fuera de las novelas románticas. Valentina había transformado el palacio de un museo frío y formal en un hogar cálido y lleno de vida. Había despedido a la mitad del personal aristocrático y había contratado gente del pueblo, personas sencillas y trabajadoras que realmente apreciaban sus empleos en lugar de verlos como meros escalones sociales. Había abierto los salones privados del palacio para organizar clases de música y arte para los niños del ducado, sin importar su clase social. Había convencido a Maximiliano para pasear por el mercado los domingos por la mañana, disfrazados como ciudadanos comunes, comprando pan recién horneado y quesos artesanales directamente de los productores mientras conversaban con la gente y escuchaban sus preocupaciones. Y entonces había llegado el embarazo. Valentina había llorado de alegría cuando el médico confirmó lo que ella ya sospechaba, y había corrido hacia Maximiliano con una carcajada infantil que había llenado todos los rincones del palacio. «Vamos a ser padres. Tendremos un bebé, mi amor, una pequeña vida que será la mezcla de nosotros dos». Maximiliano la había levantado en brazos y la había girado en círculos hasta que ambos cayeron mareados sobre el sofá de terciopelo del salón privado, riendo como adolescentes enamorados. El embarazo había sido saludable, sin complicaciones. Valentina brillaba literalmente. Su piel tenía un resplandor dorado y sus ojos parecían capturar la luz de manera especial. Maximiliano se había vuelto casi obsesivamente protector, insistiendo en que contratara a los mejores médicos de toda Europa, que comiera solo los alimentos más nutritivos, que descansara suficiente.
Pero Valentina se había reído de sus preocupaciones. «No estoy enferma, amore mío, estoy embarazada. Es lo más natural del mundo. Las mujeres han estado teniendo bebés durante milenios sin toda esta pompa». Pero le había seguido la corriente, complacida por su dedicación, tocando su mejilla con ternura cada vez que él reorganizaba las almohadas detrás de su espalda por 10ª vez en una hora. Habían elegido el nombre Isabella juntos, acostados en la cama una noche de junio, mientras Valentina le guiaba la mano sobre su vientre para que sintiera las patadas del bebé. «Será fuerte», había dicho Valentina con convicción. «Puedo sentirlo. Nuestra hija será valiente, compasiva e inquebrantable». Y había sacado ese pañuelo amarillo, el que su abuela le había bordado a mano en Nápoles, y lo había colocado sobre su vientre con reverencia. «Este será para ella. Cuando nazca, la envolveremos en él para que sepa desde el primer momento que es amada». Pero entonces todo se había derrumbado en una sola noche de horror. El trabajo de parto había comenzado 2 semanas antes de lo esperado, en medio de una tormenta que había sacudido el palacio como si los dioses estuvieran furiosos. Los médicos habían trabajado durante 18 horas, sus rostros cada vez más sombríos, mientras las complicaciones se multiplicaban. Maximiliano había paseado por los pasillos del palacio como un alma en pena, escuchando los gritos de Valentina atravesar las paredes y sintiendo que cada uno de esos gritos le arrancaba un pedazo de su propia alma. Cuando finalmente lo habían llamado, cuando había entrado a la habitación y había visto la cantidad imposible de sangre empapando las sábanas, había sabido que su vida nunca volvería a ser la misma. «Es una niña», había susurrado Valentina con su último aliento, sosteniendo el pequeño bulto, envuelto en el pañuelo amarillo contra su pecho. «Cuídala, Maximiliano, cuídala como me has cuidado a mí. No dejes que el mundo la endurezca, no dejes...» Pero no había podido terminar la frase. Sus ojos se habían cerrado suavemente, como si simplemente se hubiera quedado dormida, y ninguna cantidad de súplicas o gritos de Maximiliano la había traído de vuelta. El funeral había sido el evento social del año en los peores términos posibles. Nobles de toda Europa habían llegado para presentar sus condolencias, todos vestidos de negro impecable y con expresiones de falsa compasión que hacían que Maximiliano quisiera gritar. La pequeña Isabella, con solo 3 días de vida, había sido llevada por las nodrizas al ala oeste del palacio, ese lugar que Valentina había diseñado como la guardería perfecta, con paredes pintadas con frescos de jardines italianos y ventanas que capturaban el sol de la mañana. Maximiliano no había podido ni mirarla durante semanas. Cada vez que veía a ese pequeño bebé con sus ojos oscuros, que eran exactamente los ojos de Valentina, sentía que el dolor lo ahogaría. Las enfermeras le traían informes: «La niña está sana, la niña ha aumentado de peso, la niña está durmiendo bien». Pero para Maximiliano eran solo palabras vacías que resonaban en el vacío que Valentina había dejado. Y entonces había llegado Berenice de Valcourt, una prima lejana de Valentina por el lado materno. Berenice había aparecido en el funeral vestida con un traje negro de seda que probablemente costaba más que el salario anual de un trabajador promedio, con sus ojos color avellana llenos de lágrimas que parecían genuinas, y una expresión de dolor compartido que había hecho que Maximiliano bajara sus defensas por un momento fatal. «Éramos como hermanas», había dicho Berenice con voz quebrada, sosteniendo las manos de Maximiliano entre las suyas. Valentina era la única familia que realmente tenía, y ahora ambos estamos solos en este mundo cruel. Se había ofrecido a quedarse,
a ayudar con los asuntos del palacio, a ser un apoyo durante este tiempo difícil, y Maximiliano, sumido en su dolor y desesperado por cualquier conexión con el pasado de Valentina, había aceptado sin siquiera cuestionarlo. Al principio, Berenice había sido una presencia tranquilizadora. Se había encargado de organizar los asuntos del palacio con eficiencia impresionante, había respondido a las cartas de condolencia, había gestionado las finanzas domésticas que Maximiliano había descuidado completamente en su duelo y había comenzado a hacer sugerencias sobre Isabella. «El bebé necesita estabilidad», había dicho con tono preocupado pero firme. «Demasiadas visitas, demasiada estimulación no es buena para un infante tan frágil. Los médicos recomiendan mantener un ambiente tranquilo y predecible». Maximiliano, que no sabía absolutamente nada sobre cómo cuidar a un bebé y que todavía no podía mirar a Isabella sin sentir que el corazón se le rompía, había aceptado. Berenice había contratado nodrizas especializadas. Había establecido horarios estrictos, había insistido en que Isabella estuviera en el ala oeste del palacio, lejos del ajetreo de los asuntos ducales. Los meses se habían convertido en años y Maximiliano se había transformado lentamente en el señor de hielo que todos conocían. Se había sumergido en el trabajo, expandiendo el imperio comercial de los Montfort hasta niveles sin precedentes, negociando tratados que triplicaron la riqueza del ducado, pero su corazón se había congelado. Las pocas veces que visitaba a Isabella, siempre bajo la supervisión de Berenice, encontraba a una niña pálida y silenciosa que lo miraba con ojos enormes, llenos de algo que él no sabía interpretar. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Dolor? No lo sabía, y francamente, había sido más fácil no averiguarlo. Berenice le aseguraba que era normal, que los niños pequeños a menudo eran tímidos, que Isabella simplemente necesitaba tiempo para acostumbrarse a él. Ahora, mientras regresaba bruscamente al presente y miraba a la joven criada que todavía sostenía el pañuelo amarillo contra su pecho, Maximiliano sintió que todas esas mentiras, todas esas justificaciones que se había dicho a sí mismo durante años, se desmoronaban como castillos de arena bajo una ola gigante. «¿Qué quisiste decir con que la encontraste?», preguntó con voz tensa, avanzando un paso hacia Helena, quien se encogió instintivamente, pero no se movió. «¿Cómo estaba mi hija cuando entraste a verla?» Helena tomó un respiro profundo, y Maximiliano vio cómo su expresión cambiaba de miedo a algo más fuerte, algo que se parecía a una determinación feroz. «Estaba sola, mi señor», dijo ella, y ahora su voz tenía un tono acusatorio que ninguna criada debería usar al hablar con un duque, pero que de alguna manera a Maximiliano no le molestó. Completamente sola en ese cuarto enorme, llorando en la oscuridad. Las nodrizas la habían dejado allí después de asustarla deliberadamente, diciéndole que si hacía ruido, si molestaba a alguien, usted la enviaría lejos. La encontré abrazada a este pañuelo como si fuera su único amigo en el mundo, temblando de miedo y sollozando por su mamá, por usted, por alguien que simplemente la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Las palabras golpearon a Maximiliano como puñetazos físicos. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el borde de su cama, el mundo girando a su alrededor mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Las nodrizas la asustaban?, repitió mecánicamente, sintiendo que el hielo que había formado alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse dolorosamente, deliberadamente. Helena asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora por sus mejillas. «Sí, mi señor, he estado cuidándola en secreto durante 3 meses desde que llegué al palacio. Al principio solo entraba para consolarla después de que las nodrizas se iban, pero luego...» Se detuvo, como si estuviera considerando
si debería continuar, pero la urgencia en los ojos de Maximiliano la impulsó a seguir. Luego comencé a escuchar cosas. Conversaciones entre las nodrizas y la condesa Berenice. Órdenes específicas de mantener a Isabela asustada, sola, convencida de que usted no la quería, de que si se acercaba a usted sería castigada. La condesa dijo que era necesario para que usted aceptara una nueva madre para la niña, alguien que pudiera salvar a Isabela de su soledad. La revelación cayó como plomo derretido en el estómago de Maximiliano. Durante varios segundos no pudo respirar, no pudo moverse, no pudo hacer nada excepto quedarse allí sentado mientras su mente procesaba la magnitud de la traición. Berenice, la mujer en quien había confiado, la mujer a quien había permitido entrar en su vida, en su hogar, en la vida de su hija. Había estado orquestando todo, manipulándolo sistemáticamente, usando el dolor de una niña inocente como herramienta para conseguir lo que quería. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Maximiliano con voz ahogada, y luego se dio cuenta de lo absurda que era la pregunta. Por supuesto que ella no le había dicho. Era una criada de origen humilde, sin poder, sin influencia, y él era el duque, el señor de hielo, el hombre que todo el palacio sabía que había ordenado que no se le molestara con asuntos triviales. ¿Por qué habría creído la palabra de una simple empleada sobre la palabra de una condesa de alta cuna? Como si hubiera leído sus pensamientos, Helena respondió, con una voz que temblaba pero que no se rompía. Traté de decírselo, mi señor. Hace 2 meses, cuando usted regresó de su viaje a la capital, esperé durante horas fuera de su despacho, reuniendo el valor para hablarle. Pero la condesa Berenice me vio y me advirtió que si difundía mentiras maliciosas sobre ella, me haría despedir y me aseguraría de que nunca encontrara trabajo en ningún otro lugar. Dijo que nadie creería la palabra de una campesina sin educación sobre la de una condesa respetada. Y tenía razón, ¿verdad? Hasta este momento, hasta que me descubrió con el pañuelo, usted no tenía idea de nada de esto. Maximiliano cerró los ojos con fuerza, sintiendo que las lágrimas finalmente se desbordaban, rodando por sus mejillas como ríos calientes que quemaban su piel. 6 años. Había desperdiciado 6 años de la vida de su hija, 6 años en los que había permitido que creciera asustada, sola, convencida de que su propio padre no la quería. Todo por el dolor, por la cobardía, por la maldita facilidad de enterrar la cabeza en el trabajo y pretender que todo estaba bien, mientras otros se encargaban de lo que él no podía enfrentar. «Quiero ver a mi hija», dijo de repente, poniéndose de pie con una determinación que no había sentido en años. «Ahora, llévame con Isabela». No era una solicitud, era una orden. Y Helena respondió inmediatamente, poniéndose de pie y asintiendo con firmeza, el pañuelo amarillo todavía apretado en su mano como si fuera un talismán sagrado. Durante los siguientes 3 días, Maximiliano se dedicó a observar. Berenice estaba en la capital asistiendo a una serie de eventos sociales, lo que le dio la oportunidad perfecta para ver la verdad sin interferencias. Siguió a Helena en sus rutinas nocturnas, escondiéndose en las sombras de los pasillos como un espía en su propio hogar, y lo que presenció lo llenó de una furia fría y calculada que era mucho más peligrosa que cualquier explosión de temperamento. Vio cómo Isabela, su pequeña Isabela de 6 años, se transformaba en presencia de Helena, la niña que él conocía, esa criatura pálida y silenciosa que parecía encogerse sobre sí misma, simplemente no existía cuando Helena entraba al cuarto. En su lugar había una niña vivaz, curiosa, que reía con una carcajada cristalina que era exactamente la risa de Valentina. Isabela abrazaba a Helena con una confianza total,
Le contaba historias sobre los pájaros que veía desde su ventana. Le hacía preguntas sobre el mundo exterior con una curiosidad insaciable que hacía que el corazón de Maximiliano se partiera y se reparara al mismo tiempo. «Elena, ¿crees que algún día papá querrá conocerme de verdad?», preguntó Isabela una noche mientras Elena le cepillaba el cabello, y Maximiliano, escondido detrás de un biombo en el rincón del cuarto, sintió que un cuchillo le atravesaba el pecho. «No sé cómo hacer que me quiera. He tratado de ser buena, de no llorar cuando las nodrizas me asustan, de sonreír cuando él viene a visitarme, aunque estoy temblando por dentro. Pero él siempre se ve tan triste cuando me mira, como si yo le recordara algo doloroso». «Tu papá te ama, mi cielo», respondió Elena con voz firme, y Maximiliano vio cómo presionaba sus labios contra la frente de Isabela con una ternura que hizo que sus propias lágrimas volvieran a fluir. «Él te ama más de lo que las palabras pueden expresar. Solo está perdido en su dolor. Pero un día, muy pronto, creo que despertará y verá lo que ha estado perdiendo. Y entonces todo será diferente». No era una mentira piadosa, era una promesa hecha con total convicción, y Maximiliano se juró a sí mismo en ese momento que haría esa promesa realidad sin importar el costo. También vio, con horror creciente, las interacciones de Isabela con las nodrizas que Berenice había contratado. Dos mujeres severas de mediana edad, vestidas con uniformes negros almidonados, que trataban a la niña con una frialdad que rozaba la crueldad. Las escuchó susurrar amenazas cuando pensaban que nadie las oía. «Compórtate, o le diremos a tu padre que has sido mala, y entonces te enviará lejos. No hagas ruido, o todos se molestarán contigo». Vio cómo Isabela se encogía ante su presencia, cómo su pequeño cuerpo se tensaba cada vez que entraban al cuarto, y la rabia que sintió era tan intensa que tuvo que morder su propio puño para no salir de su escondite y despedirlas en ese mismo instante. Pero sabía que tenía que ser estratégico. Berenice había tejido su red durante 6 años. Había comprado lealtades. Había creado una narrativa en la que ella era la heroína benevolente tratando de salvar a una niña difícil. Si Maximiliano actuaba impulsivamente, ella encontraría la manera de retorcerlo, de hacer que él pareciera el malo, de convencer al consejo y a la sociedad de que estaba actuando irracionalmente por influencia de una criada manipuladora. Así que esperó, investigó. Habló discretamente con el personal del palacio, haciéndoles preguntas cuidadosas que revelaron un patrón inquietante. La mayoría de los empleados originales de Valentina habían sido gradualmente reemplazados por gente leal a Berenice. Los médicos que había contratado para supervisar la salud de Isabela eran todos conocidos de Berenice, y sus informes sobre la fragilidad de la niña eran notablemente inconsistentes con lo que Maximiliano veía con sus propios ojos. Descubrió cuentas bancarias ocultas donde Berenice había estado desviando fondos del presupuesto del palacio, no grandes cantidades que llamaran la atención, sino pequeños montos consistentes que durante 6 años habían sumado una fortuna considerable. Y entonces Berenice regresó de la capital con noticias que lo llenaron de una rabia helada. Entró al estudio de Maximiliano sin ser invitada, radiante con un vestido color esmeralda que probablemente había costado más que el salario anual de Elena, sosteniendo una copa de champán francés de añada exclusiva como si ya estuviera celebrando una victoria. «Maximiliano, querido», ronroneó con esa voz dulce que ahora le sonaba venenosa. «Tengo noticias maravillosas. El Consejo Real ha fijado la fecha para nuestro compromiso oficial. Será en 2 semanas, durante el baile de primavera. Todo está arreglado, los invitados confirmados, las flores ordenadas. Finalmente podremos darle a Isabela la familia estable que necesita.
Maximiliano levantó la vista de los documentos que había estado revisando, esos papeles que detallaban cada una de las manipulaciones de Berenice durante los últimos 6 años, y la miró con una expresión tan fría que ella dio un paso atrás instintivamente. ¿Una familia estable?, repitió con voz suave, pero mortal. Como la familia estable que le has proporcionado durante estos años contratando nodrizas que la aterrorizaban deliberadamente. Como la estabilidad de crecer creyendo que su padre no la quiere, porque tú te aseguraste de condicionarla para que me tuviera miedo. El color huyó del rostro de Berenice, reemplazado por una palidez fantasmal. No sé de qué hablas, tartamudeó, pero sus ojos color avellana la traicionaron, llenándose de un pánico que confirmó lo que Maximiliano ya sabía. Las nodrizas fueron cuidadosamente seleccionadas, recomendadas por los mejores médicos. Si Isabela tiene problemas emocionales, es porque heredó la melancolía de su madre, no porque... No te atrevas, interrumpió Maximiliano, levantándose de su silla con tanta fuerza que la silla de roble se volcó hacia atrás con un estruendo. No te atrevas a mencionar a Valentina. No te atrevas a usar su memoria para justificar lo que has hecho. Avanzó hacia Berenice, y ella retrocedió hasta que su espalda golpeó contra la puerta del estudio, atrapada. He visto las cuentas bancarias, Berenice. He hablado con el personal que despediste, porque se negaron a seguir tus órdenes de mantener a Isabela aislada. He escuchado las grabaciones de las nodrizas, confesando cómo les pagaste para asustar deliberadamente a una niña de 6 años. ¿De verdad creíste que podrías salirte con la tuya para siempre? Berenice intentó una última estrategia de manipulación, sus ojos llenándose de lágrimas falsas. Maximiliano, por favor, tienes que entender, lo hice todo por nosotros, por nuestro futuro juntos. Isabela estaba tan traumatizada por la muerte de su madre, necesitaba disciplina, estructura. Yo solo traté de darle lo que necesitaba mientras tú te recuperabas. Todo fue por amor. No hables de amor, rugió Maximiliano, y su voz resonó en todo el estudio como un trueno. No tienes idea de lo que es el amor verdadero. El amor no manipula, el amor no destruye, el amor no usa el dolor de un niño como herramienta para conseguir poder y riqueza. Lo que hiciste fue monstruoso y vas a pagar por cada segundo de sufrimiento que le causaste a mi hija. Pero Berenice no iba a rendirse sin una última batalla. Durante los siguientes días, orquestó su contraataque con la eficiencia despiadada que la había llevado tan lejos. Convocó una reunión del Consejo del Ducado, invitando a todos los nobles importantes de la región. Preparó evidencias de que Helena, la humilde criada, había estado robando pertenencias de la difunta duquesa, incluyendo el famoso pañuelo amarillo. Contrató testigos, gente desesperada que estaba dispuesta a jurar lo que fuera por dinero, para que declararan haber visto a Helena saliendo de los archivos privados de la familia con objetos valiosos. El día de la reunión, el gran salón del palacio estaba repleto. Nobles vestidos con sus mejores galas se sentaron en sillas doradas dispuestas en filas perfectas, murmurando entre ellos con voces llenas de curiosidad morbosa. Berenice había corrido la voz de que habría un escándalo importante y nadie quería perdérselo. En el centro del salón, sobre un estrado de mármol, estaba Helena, custodiada por 2 guardias ducales, con las manos atadas frente a ella, pero con la cabeza en alto, sus ojos color miel mirando directamente al frente sin mostrar miedo. Maximiliano observaba desde su trono ducal, ese asiento imponente de roble tallado, con el escudo de armas de los Montfort incrustado en oro, y esperaba. Berenice subió al estrado con la gracia de una actriz consumada,
vestida con un traje de terciopelo negro que la hacía parecer una viuda en duelo, y comenzó su acusación con voz temblorosa, llena de falso dolor. «Nobles señores y señoras», comenzó, llevándose una mano al pecho en gesto dramático, «me rompe el corazón tener que estar aquí, exponiendo una traición tan horrible. Esta joven, a quien acogimos con bondad en nuestro hogar, ha estado robando sistemáticamente las pertenencias más preciadas de nuestra difunta duquesa Valentina. El pañuelo amarillo que ella ha sido vista portando no es suyo, fue robado de los archivos privados de la familia. Tengo testigos que la vieron». «¡Basta!». La voz clara y aguda de una niña cortó el aire del salón como un cuchillo afilado, y todos los ojos se volvieron hacia las puertas del salón donde Isabella acababa de entrar. La pequeña niña de 6 años caminaba con pasos firmes, vestida con un simple vestido blanco de algodón que contrastaba con la opulencia que la rodeaba, sosteniendo algo en sus manos que brillaba bajo la luz de las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo. Era una caja de música, antigua y ornamentada, con incrustaciones de nácar que formaban diseños florales. «¡Isabella!», gritó Berenice, y por primera vez su máscara de compostura se resquebrajó, el pánico evidente en su voz. «Vuelve a tu habitación inmediatamente, los adultos están...». «No», respondió Isabella con una fuerza que hizo que Maximiliano sintiera que su corazón se expandía de orgullo en su pecho. «No me voy a callar más. Me has hecho callar durante 6 años, asustándome, haciéndome creer mentiras. Pero Elena me enseñó a ser valiente». La niña avanzó hasta el centro del salón, sus pequeños pies descalzos, silenciosos, sobre el mármol pulido, y levantó la caja de música para que todos pudieran verla. «Esta caja me la dio mi mamá. Ella la usaba para grabar sus canciones, sus poesías, pero yo descubrí que también graba otras cosas». Con manos que solo temblaban ligeramente, activó el mecanismo de la caja. La voz grabada llenó el salón, clara y sin distorsión. Era la voz de una de las nodrizas, hablando con Berenice en lo que obviamente pensaban era una conversación privada. «La niña lloraba de nuevo anoche, así que le dije que si hacía ruido su padre la enviaría lejos para siempre. Eso la cayó rápido, como usted sugirió, mi señora». La voz de Berenice respondió con tono satisfecho. «Excelente. Mientras más asocie a su padre con miedo y rechazo, más fácil será convencer a Maximiliano de que necesita una nueva madre que pueda rescatar a la pobre niña traumatizada. Asegúrate de que los médicos ajusten sus informes para reflejar un deterioro emocional progresivo». El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el latido de cada corazón en el salón. Los nobles se miraban entre sí con expresiones de shock y disgusto creciente. La grabación continuó, revelando conversación tras conversación, evidencia tras evidencia de la manipulación sistemática, las mentiras elaboradas, los sobornos, todo dicho en la propia voz de Berenice, imposible de negar. Berenice había palidecido hasta un tono ceniciento, sus labios temblando mientras trataba de formular alguna explicación, alguna justificación. Eso fue sacado de contexto», balbuceó. «Yo solo estaba tratando de proteger a Isabella, de darle la disciplina que...». Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, y la expresión en los rostros de los nobles lo decía todo. La había perdido todo en un instante. Acto 4. Justicia y redención. Maximiliano se levantó de su trono con movimientos lentos y deliberados, cada paso resonando en el salón silencioso mientras descendía los escalones de mármol y caminaba hacia Berenice. Su voz, cuando finalmente habló, era del mismo tono que sus ancestros habían usado durante generaciones para pronunciar sentencias, fría y absoluta como el acero templado. «Berenice de Valcourt,
pronunció cada palabra con precisión quirúrgica. Por tus crímenes de manipulación, malversación de fondos ducales, maltrato infantil y traición a la confianza de esta familia. Te despojo de todos los títulos y privilegios asociados con esta casa. Tienes 24 horas para abandonar el ducado. Todos tus bienes en estas tierras serán confiscados y usados para establecer un fondo educativo en nombre de Valentina. Si alguna vez regresas a estas tierras, serás arrestada inmediatamente y procesada bajo el máximo rigor de la ley. Guardias, escórtenla afuera. Berenice intentó un último acto de resistencia, cayendo de rodillas con las manos extendidas en súplica. Maximiliano, por favor, todo lo que hice fue por amor. Me amabas, lo sé, solo estabas confundido por el dolor. Podemos empezar de nuevo, puedo cambiar, puedo ser mejor. Pero Maximiliano se giró hacia ella con una expresión que era más desoladora que cualquier grito de rabia. Nunca te amé, Berenice, dijo con voz suave pero devastadora. Confundiste mi dolor y mi vulnerabilidad con afecto. Permitiste que tu propia ambición y tu necesidad de poder te convirtieran en algo monstruoso. No siento pena por ti, solo lástima por la persona que elegiste ser cuando podrías haber sido mucho más. Hizo un gesto con la mano y los guardias la tomaron de los brazos, levantándola sin delicadeza mientras ella gritaba y lloraba, su máscara de compostura finalmente destruida por completo. El salón estalló en murmullos mientras Berenice era sacada a rastras, sus gritos de protesta desvaneciéndose en la distancia. Los nobles se movían inquietos, algunos asintiendo con aprobación ante la justicia servida. Otros simplemente aliviados de haber presenciado el escándalo social del siglo sin estar involucrados directamente. Pero Maximiliano ya no les prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en dos personas. Su hija Isabela, parada en el centro del salón con la caja de música todavía en sus manos, y Elena, quien había sido liberada de sus ataduras y observaba la escena con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Maximiliano caminó hacia Isabela primero, y cuando se arrodilló frente a ella, bajando hasta quedar a su altura, vio que los ojos oscuros de la niña se llenaban de lágrimas. «Lo siento», susurró, y su voz se quebró en la última palabra. «Lo siento tanto, mi pequeña Isabela. Debí haberlo sabido, debí haber estado allí, debí haber visto lo que estaba pasando. Fui un cobarde que se escondió detrás del dolor, en lugar de ser el padre que necesitabas». Extendió los brazos, no ordenando, sino ofreciendo, y por un momento que pareció durar una eternidad, Isabela simplemente lo miró con ojos llenos de toda la incertidumbre de 6 años de soledad. Pero entonces la niña se arrojó hacia adelante, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Maximiliano con una fuerza que habría sido imposible en algo tan pequeño, y sollozó contra su pecho como si todas las lágrimas que había contenido durante años finalmente hubieran encontrado permiso para salir. «Te extrañé», lloró Isabela, y las palabras salían entrecortadas, entre sollozos. «Te extrañé tanto, papá. Cada día pensaba en ti, cada noche soñaba que vendrías y me dirías que me querías, que me abrazarías como ahora, pero tenía tanto miedo de que si te buscaba te molestarías conmigo». Maximiliano la apretó contra su pecho como si su vida dependiera de ello, sus propias lágrimas empapando el cabello oscuro de Isabela, que era exactamente el cabello de Valentina. «Nunca», dijo con voz ronca y rota, «nunca, mi amor, mi cielo, mi pequeña guerrera valiente. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eres lo más precioso que tengo en este mundo, y pasaré el resto de mi vida compensándote por todo el tiempo que perdimos.
Besó su frente, sus mejillas, presionando pequeños besos por todo su rostro, como si pudiera borrar cada lágrima, cada momento de dolor que había sufrido. Cuando finalmente se levantó, todavía sosteniendo a Isabela en sus brazos, se giró hacia Elena, quien observaba la escena con una sonrisa que era tan hermosa que hacía que su rostro brillara como si estuviera iluminado desde dentro. Los nobles del salón habían comenzado a dispersarse, murmurando entre ellos sobre el escándalo, pero Maximiliano no les prestaba atención. Caminó hacia Elena con pasos lentos, consciente de que cada mirada en el salón estaba sobre ellos, consciente de que lo que estaba a punto de hacer causaría otro tipo de escándalo completamente diferente. «Elena Márquez», dijo, y su voz resonó en el salón que ahora estaba casi vacío, excepto por algunos nobles curiosos que se habían quedado. Durante 3 meses, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin siquiera pensar en tu propia seguridad, cuidaste de mi hija cuando yo estaba demasiado ciego y cobarde para hacerlo. Le diste amor cuando yo le di distancia. Le diste esperanza cuando yo le di dolor. Le diste una madre cuando yo le negué un padre. Se arrodilló frente a ella, Isabela todavía en un brazo, y con la mano libre sacó del bolsillo de su chaleco un anillo que brillaba bajo la luz del salón. Era un anillo simple comparado con las joyas ostentosas de la alta sociedad, pero era perfecto. Una banda de oro blanco con un topacio amarillo del mismo tono exacto que el pañuelo de Valentina, rodeado de pequeños diamantes que capturaban la luz y la devolvían en destellos dorados. Elena llevó sus manos a sus labios, sus ojos abriéndose enormemente mientras comprendía lo que estaba a punto de suceder. «No soy digno de ti», continuó Maximiliano, y en su voz había una humildad que el señor de hielo nunca había mostrado en público. «Soy un hombre roto que ha cometido errores imperdonables, un padre que falló a su hija de las maneras más básicas, un duque que permitió que el dolor lo cegara a la verdad. Pero tú me has mostrado que todavía hay bondad en este mundo, que todavía hay personas que actúan por amor puro en lugar de ambición, que todavía es posible redimirse si uno tiene el valor de intentarlo». Extendió el anillo hacia ella, sus manos temblando ligeramente. «Elena, me harías el honor de convertirte no solo en mi esposa, sino en la madre que Isabela merece, en la luz que llene este palacio de la vida y el amor que ha perdido. ¿Me permitirías pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del amor que has mostrado tan libremente?» El silencio que siguió era el tipo de silencio que contiene respiraciones contenidas, que aguanta el peso de un momento que cambiará todo. Los nobles que quedaban observaban con expresiones que iban desde el shock hasta la fascinación, porque lo que presenciaban era sin precedentes. Un duque de uno de los linajes más antiguos y poderosos de Europa, arrodillado ante una criada de origen humilde, ofreciéndole no solo su corazón, sino su nombre, su título, su mundo entero. Elena dejó que sus lágrimas fluyeran libremente mientras caía de rodillas frente a Maximiliano, tomando el rostro del duque entre sus manos con una ternura que hizo que Isabela sonriera por primera vez en años. «Sí», susurró Elena, y luego más fuerte, «sí, 1000 veces sí, no porque eres un duque, no, porque ofreces riqueza o poder, sino porque veo en tus ojos el mismo dolor que vi en los ojos de Isabela, la misma necesidad de amor y curación. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que han perdido el camino». Tomó el anillo y se lo deslizó en el dedo con manos temblorosas, y porque amo a tu hija como si fuera mía propia, y porque creo con todo mi corazón que juntos podemos construir la familia que todos necesitamos. Maximiliano la besó entonces, un beso suave y reverente,
que sabía a lágrimas saladas y esperanza dulce. Isabella, atrapada entre ellos, rió con esa carcajada cristalina que era el sonido más hermoso que Maximiliano había escuchado desde que Valentina murió. Los nobles que quedaban comenzaron a aplaudir, algunos movidos genuinamente por la emoción del momento, otros simplemente siguiendo el protocolo social, pero a Maximiliano no le importaba. Su mundo entero estaba contenido en ese abrazo, en esas dos personas que habían llegado a significar todo para él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y cambio. El palacio, que había sido un mausoleo de tristeza, se transformó bajo el toque de Helena. Ella despidió y todas las nodrizas crueles, reemplazándolas con personal cuidadosamente seleccionado que trataba a Isabella con genuino afecto. Abrió las cortinas que habían permanecido cerradas durante años, dejando que la luz del sol inundara cada rincón del palacio. Organizó clases de música para Isabella, descubriendo que la niña había heredado el talento musical de su madre. Más importante aún, se aseguró de que Maximiliano pasara tiempo real con su hija. No visitas formales y breves, sino tardes enteras en las que simplemente jugaban juntos en los jardines, leían libros bajo los árboles o hablaban sobre todo y nada. Maximiliano redescubrió la alegría de ser padre, la maravilla de ver a Isabella florecer como una flor que finalmente recibe agua y luz solar después de años de descuido. Aprendió que su hija era brillante, con una mente curiosa que absorbía conocimiento como una esponja. Aprendió que era valiente, que el acto de grabar las conversaciones de Berenice y exponerla públicamente había requerido un coraje que muchos adultos no poseerían. Aprendió que era compasiva, preocupándose por los sentimientos de otros incluso cuando había sido lastimada tan profundamente. La boda fue planificada para 2 meses después, tiempo suficiente para que la historia de amor entre el duque y la criada se esparciera por toda Europa, capturando la imaginación del público que amaba las historias donde el amor triunfa sobre las barreras de clase. El día de la ceremonia, el palacio estaba decorado con miles de flores amarillas, desde rosas hasta tulipanes, girasoles y lirios, todos en ese tono específico de amarillo que honraba el pañuelo que había cambiado todo. Helena caminó por el pasillo de la capilla ducal con un vestido que ella misma había diseñado, simple comparado con los trajes de alta costura de la nobleza, pero infinitamente más hermoso por su elegancia sin pretensiones. Lino blanco bordado con hilo de oro, formando patrones florales, una cintura ajustada que realzaba su figura naturalmente esbelta, y un velo de encaje hecho a mano por las ancianas del pueblo donde había crecido, cada puntada una bendición cosida con amor. Llevaba en su mano el pañuelo amarillo de Valentina, no como algo robado, sino como el símbolo de conexión que era, un puente entre el pasado y el futuro, entre el amor perdido y el amor encontrado. Isabella caminaba delante de ella como dama de honor, esparciendo pétalos amarillos con una sonrisa tan brillante que iluminaba toda la capilla. Y cuando Helena finalmente llegó al altar donde Maximiliano esperaba, vestido con un traje negro simple, sin las condecoraciones ostentosas que normalmente usaba para eventos oficiales, los ojos de ambos estaban llenos de lágrimas de alegría pura. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales, pero Maximiliano apenas las escuchaba. Todo lo que podía ver era Helena. Todo lo que podía sentir era la calidez de su mano en la suya. Todo lo que sabía era que finalmente, después de 6 años de vivir en una prisión de hielo de su propia creación, había encontrado el camino de regreso a la vida, al amor, a la esperanza. Cuando le preguntaron si tomaba a Helena como su esposa, su sí resonó con tal convicción que Isabella aplaudió espontáneamente, haciendo que toda la congregación se riera con afecto.
Y cuando finalmente se besaron como marido y mujer, sellando sus votos frente a Dios y los hombres, Maximiliano podría jurar que sintió la presencia de Valentina allí con ellos, no como un fantasma triste, sino como una bendición cálida, como si ella misma estuviera sonriendo al ver que su esposo y su hija finalmente habían encontrado la paz y el amor que merecían. Los años que siguieron fueron los más felices que el ducado había visto en generaciones. Helena se convirtió en la duquesa más amada en la historia de los Montfort, conocida no por su linaje, sino por su corazón. Estableció escuelas gratuitas para los niños del ducado sin importar su clase social. Creó fondos para ayudar a familias en dificultades. Organizó festivales donde nobles y ciudadanos comunes se mezclaban como iguales. Y más importante aún, llenó el palacio con risas, música y el amor incondicional que transformaba todo lo que tocaba. Isabela creció bajo el cuidado de Helena y el amor redescubierto de su padre, convirtiéndose en una joven notable que combinaba la inteligencia de Valentina con la compasión de Helena y la determinación de Maximiliano. A los 18 años, estableció su propia fundación dedicada a ayudar a niños que habían perdido padres, asegurándose de que ningún niño tuviera que sentir la soledad que ella había experimentado. Maximiliano nunca olvidó las lecciones que había aprendido de la manera más dolorosa. Cada año, en el aniversario de la muerte de Valentina, él, Helena e Isabela visitaban su tumba juntos, colocando flores amarillas y contando historias sobre ella, manteniendo viva su memoria, no como algo doloroso, sino como algo precioso que había conectado sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. El pañuelo amarillo de Valentina encontró su lugar en un relicario de cristal en el cuarto de Isabela, cuidadosamente preservado. Un recordatorio constante de que el amor verdadero nunca muere, solo espera ser honrado por aquellos con corazones lo suficientemente grandes para mantenerlo vivo. Y en noches tranquilas, cuando la luna brillaba sobre el palacio y todo estaba en paz, Helena a veces sacaba el pañuelo y lo sostenía contra su pecho, sintiendo la conexión con una mujer que nunca conoció, pero que había hecho posible su familia, su amor, su vida. Y Maximiliano, observando a su esposa y su hija juntas, sus dos amores más grandes, finalmente comprendió la verdad más profunda de todas, que el verdadero valor de una persona no se mide por su linaje, su riqueza o su poder, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su compasión. Que el hielo más frío puede derretirse bajo la calidez del amor genuino, y que a veces las personas más humildes son las que poseen las riquezas más grandes de todas. El Palacio Montfort, que una vez había sido conocido como la fortaleza del Señor de Hielo, se convirtió en un faro de esperanza y amor para toda la región. Un lugar donde las risas de los niños resonaban en los pasillos de mármol, donde la música llenaba los salones que habían estado silenciosos durante demasiado tiempo, y donde una familia, reconstruida de las cenizas del dolor, demostraba cada día que el amor verdadero siempre encuentra el camino para prevalecer.